El ser humano siempre está tomando decisiones. Siempre, unas más difíciles que otras, ¿no? Pero hay decisiones que tomar. En lo personal, el viernes pasado tuve que tomar una decisión de venir o no venir a la vigilia, ¿no? Y lo que me desanimaba era que yo soy un enfermo crónico del insomnio y lo tengo bastante controlado. Entonces yo dije, a la hora de ir igual me trastorna todo eso, pero me arrepiento no haber venido, porque ha sido algo magnífico. Yo he mandado los vídeos y fotos que he recibido a todas las personas que yo conozco, muchas iglesias en Estados Unidos, en Perú, porque lo que ha ocurrido en esta iglesia es fabuloso. Todo el mundo ha salido lleno del Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, las decisiones, cuando te viene una decisión difícil que tomar, ahí es bravo, como dicen en mi tierra. Hay que considerar diferentes puntos, diferentes aspectos. Y a medida que se acerca el tiempo de que debes tomar la decisión, puede que inclusive nuestra mente se sienta un poquito como bloqueada. Quisiéramos saber un poquito más de lo que va a pasar. Quisiéramos tener una bola de cristal y saber, oh, Dios mío, ¿qué decido? Y puede que nuestra mente, se pueda bloquear. Nos podemos desesperar. Pero a este bloqueo o desesperación es lo que podríamos llamar falta de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de sabiduría espiritual. Esa sabiduría espiritual que le da Dios al hombre. No sabiduría para ser astronauta, ni cardiólogo, ni físico, ni nada, no. Esa sabiduría espiritual. Y como dice Santiago, si tienes falta de sabiduría, pídele a Dios. Y Dios te va a dar sabiduría. Ese callejón sin salida que tú tienes, si le pides a Dios de todo corazón, Él te va a dar sabiduría. Y fíjate que dice Santiago, pero pida sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar. La ola del mar va de un lado a otro descontrolada, ¿no? O sea que una persona cuando pide, tiene que pedir convencido de que Dios le va a responder. Dios da sabiduría. Pedirle a Dios con fe y sin dudar significa que debemos estar absolutamente determinados de recibir su respuesta. Pero hay que saberle pedir a Dios, ¿eh? Yo no le puedo pedir a Dios, Señor mío, primero yo decido irme de viaje y luego a ver si tú me bendices en mi viaje. Lo lógico es pedir primero si Dios aprueba que nos vayamos de viaje o no nos vayamos de viaje. Porque si no, así le damos poca cabida a Dios, ¿no? Fíjate que en el libro que leí, de las decisiones, el autor mencionó una táctica muy interesante y que da muy buenos resultados, ¿eh? Dice que si tú te encuentras en una situación muy, muy difícil, decisión muy difícil, que agarres un papel en blanco y lo dividas en dos, de manera vertical, ¿no? En un lado, tú vas a escribir las cosas que son positivas, que crees de tu decisión, y en el otro las negativas. Por ejemplo, había pensado yo, entre dar el ejemplo de una persona joven que se quiera cambiar de trabajo, y otro ejemplo que había considerado era una persona joven que esté considerando matrimonio, casarse. Las cosas que tiene que tener en mente para casarse, si tuviéramos que hablar de eso, no nos daría el tiempo. O sea que tenemos que ir si alguien se quiere cambiar de trabajo. Hombre, si tú te quieres cambiar de trabajo, primero debes decir, en el que estoy lo paso fatal. El jefe no lo aguanto, eso va en el negativo. Si yo me cambio de trabajo, me ofrecen uno mejor,
voy a tener un mejor jefe al positivo. Voy a ganar más dinero en el lado positivo. Tengo que recorrer muchísima más distancia para llegar a mi trabajo en lo negativo. Y así sucesivamente. Pero es importante tener un corazón sano. Es importante ser honestos con Dios. Y Dios te va a guiar a la mejor decisión. Es importante ser sincero con uno mismo y no mentirte. Y Dios te guiará a la mejor decisión. Si continúas con esta técnica, al final se inclinará la balanza para un lado y tienes que tomar una decisión. Una vez que tomas la decisión, ya no irá atrás. La decisión está tomada. Y este libro ayudó muchísimo en momentos muy difíciles de mi vida, ¿no? ¿Y por qué digo que es necesario ser honesto? Primero con uno mismo, con Dios. Porque si tú estás tomando una decisión difícil y sabes que no le agrada a Dios, o inclusive sabes que algún hermano te ha aconsejado y te ha sugerido, hermano, ten cuidado con lo que haces, no vayas por ahí, te arrepentirás. Nosotros en esta iglesia tuvimos hace muchos años un hermano de toda la vida que tomó una decisión equivocada. Tenía un piso que pagaba muy poquito aquí en Plaza Castilla, le iba muy bien de esas rentas antiguas, y de repente decidió irse a vivir con sus hermanas en Mallorca, Menorca, por ahí. Fíjate que dejó su piso para irse a vivir en una casa de su hermana con su esposo, y no había iglesia. Y aquí le decían, hermano, ten cuidado con lo que vas a hacer. No hagas eso. Muchos saben a quién me refiero aquí. No hagas eso. Y el cabezón se cerró y se fue a vivir allá. A la semana estuvo de vuelta allá, porque no lo aguantaba el dinero. Por eso es que tiene que tener uno un corazón sensible y real, verdadero, no mentirle a Dios. Puede que esa decisión tarde un poquito en llegar, pero eso llegará. Pero llegados a este punto, me gustaría invitarles a preguntarnos todos nosotros: ¿es legal pedirle una señal a Dios? ¿Es correcto que un cristiano se arrodille ante Dios? Señor, mándame una señal. No, tengo dudas, no lo veo muy claro, a pesar de. Y para contestar, yo me voy a remitir a las Escrituras. Fíjate que el capítulo 6 del libro de Jueces es un capítulo muy largo para leer, pero sí los voy a resumir. El pueblo judío era muy desobediente con Dios. Se habían estado portando fatal, lejos de Dios. Y Dios los entregó a los medianitas. Los judíos, cuando sembraban, los medianitas veían cuando ya estaba listo para la cosecha, iban y les robaban todo. Y entonces la gente estaba desesperada. Pero nuestro gran Dios misericordioso les invita a salir por medio de Gedeón. Gedeón toma la responsabilidad, pero con temor. Dios se le apareció un ángel y le dice que salga a la guerra, que lo va a acompañar y que ganarán la batalla. Pero Gedeón tenía miedo. Decía: Señor, yo como un hombre tan débil, tan pobre, no tengo nada, y tú me mandas que salga a la guerra con un pueblo tan poderoso. Recuerda las palabras de Josué, ¿verdad? Solo te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero bueno, Gedeón tenía temor. Y a pesar de que veía las cosas claras,
Él tenía temor. Y fíjate que le pide a Dios que le mande más señales. Y esto es lo que le responde Dios, ¿no? Lo que le pide Gedeón. Fíjense, escuchen con atención. Este es Gedeón queriendo tomar la decisión de salir a batallar con un pueblo grandísimo. Dice, Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Si el rocío está sobre el vellón solamente y queda seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. Fíjate que ha puesto un vellón de lana. Si el vellón solamente queda seco y todo lo demás mojado, entonces entendería que era una señal de Dios de que vaya a la guerra. Pero fíjate, le dice eso y aún así Gedeón desconfía. Señor, por favor, dame otra señal. Que ahora el vellón, que todo lo demás esté mojado y el vellón seco. Y ocurrió así. Y fíjate que sale a la guerra con miles de hombres y Dios le dice, ¿sabes qué? No es necesario tanta gente. Empezó a quitar gente a los más débiles y con pocos hombres, con 300 hombres, les hizo ganar la batalla. A continuación voy a compartir una historia personal de que en cuya historia yo pedí una señal a Dios. Y siempre he dudado en si compartirla o no aquí en la iglesia, principalmente porque vaya a haber alguien que no me entienda bien y vaya a interpretar esto de una manera diferente. Yo durante las conferencias se lo mencioné a nuestro hermano Juan Lázaro y le digo, Juan, fíjate, esto ocurrió en mi vida una vez y yo no estoy seguro si debo contarlo. Y él me dice, por supuesto que debes contarlo, y me animaba a contarlo. Y aquí va. Fíjate que la fecha oficial de mi jubilación era el 28 de junio del año 2024. Pero yo siempre pensaba, 4 años, 3 meses antes, porque tenía un coeficiente reductor, yo podía jubilarme el 28 de marzo del 2020. Entonces yo presento la documentación, contento. Tenía mis años en Estados Unidos, mis años en Noruega, y de repente me llaman de la Seguridad Social, que por cierto he ido varias veces y no siempre son gente muy amable. Más bien como con morbo me decían, fui a uno, ¿sabes que yo pensaba jubilar? Pensabas, ahora te toca, ya sabes. Y fíjate que me llaman y me dicen, oye, los Estados Unidos no procede. Oh, Dios mío, no me voy a poder jubilar. Solo quedaba una esperanza. Quedaba que me contesten lo de Noruega, lo de mi coeficiente reductor. No, la diferencia en que me acepten y no me acepten es de jubilarme a marzo del 2000 a junio del 2024 era grande. Porque yo tenía que cotizar a la Seguridad Social casi 1.000 euros para que me quede la pensión que quería. Y ya no solamente eso, sino que ningún ingreso. O sea que eso era demasiado. Mira, yo me voy a vivir. No, yo me voy a Estados Unidos. O sea, que en lo mío no hay aquí nada. No, me voy a Estados Unidos. No quería ir. Hombre, otra vez separarme de mi familia, tiempo, de la iglesia. Y fíjate que caminó el tiempo. Presenté en marzo y ya en noviembre dije, mira, yo después de las fiestas me voy. Y digo que tenía miedo que alguien me interprete mal en el sentido de que vaya a estar todo un día sin acordarse de Dios y de noche diga, Señor, mándame una señal. Ese no era el caso conmigo. Yo me arrodillaba ante Dios. Era noviembre. Decía, Dios mío, tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo no me importa trabajar. Pero irme a Estados Unidos significaría venir aquí de vez en cuando y dejar la iglesia y todo. Y digo, Señor, si tu voluntad
es que yo me quede a esperar la otra respuesta que quedaba, la otra esperanza que quedaba. Si tú quieres que yo me quede, te suplico, mándame una señal. Ahora, ¿qué señal? Cualquier señal, digo. Cualquier extraordinario, algo que yo no vea así, comúnmente no. Yo al amanecer voy por un parque precioso en Alcalá a caminar, te pierdes ahí, a veces no ves a nadie. Y fíjate que esto era noviembre, a finales de noviembre, y voy caminando y de repente se me cruza un venado inmenso. Nunca había visto un venado, es decir, en el parque. Pero lo curioso es que después de unos 40, 50 metros, el venado se detuvo. Y yo también me detuve. Y el venado giró su cabeza y fijó su mirada en mí. Y yo también hice lo mismo. Eso nunca me había ocurrido. Empecé a caminar hacia el venado y el venado no se movía. Me miraba fijamente. Caminé, le hacía así y no se movía. Y ya me dio miedo acercarme más al venado y seguí caminando. Eso es algo grande. Yo estoy convencido que esa fue una señal de Dios. Pero fíjate que esto era cuesta abajo. Y una vez llegado al final yo tenía que hacer una curva a la izquierda. Giro hacia la izquierda. Habrían unos 250 o 300 pajaritos canarios, estos amarillos, volando alrededor mío, que silbaban alrededor mío, en un sentido lo hacían y de ahí en el otro sentido, y yo decía, Señor, esto yo nunca lo he visto, y eso estoy convencido que fue una señal de Dios, para que yo me quedara y esperara a ese poquito de esperanza que quedaba. El 1 de diciembre del año 2020, unos días después, por medio de mi certificado electrónico, Juan Diego, me llega un mensaje en la Seguridad Social. Señor, hemos aceptado la solicitud con sus años en Noruega y el coeficiente reductor de la Marina, por lo que usted procedemos a jubilarle. Dios mío, eso fue... Decía, ¿es verdad esto? Le decía a mi mujer, Jacobín. Pero fíjate, no solamente me pude jubilar, sino que como yo había mandado mi aplicación en marzo, me dieron todo retroactivo. Y el pago de esto me llegó, creo, un 16 de diciembre, pero yo sabía que me iba a llegar. Y ya no solamente esto, porque le digo, Jaco, imagínate, ¿no? Y después... Digo, hombre, la Seguridad Social paga a mí el día, creo, 22 o 23 de cada mes. Y el pago llegó el 16, todo retroactivo. Y le digo a Jaco, hombre, esto ya no creo que lo de diciembre ya estará incluido. Y el 22 de diciembre me llega la mensualidad de diciembre de la... ¿Por qué no quería yo compartir esto? Porque yo me sentía con mi corazón, mis rodillas, mis oídos, con Dios, pero ladito. Porque a Dios habla, pero a Dios hay que escucharle. No puedes tú ir por ahí sin acordarte de Dios y de momento, Dios, mándame una señal, un venado no, ya. Fíjate, y eso pues permitió que yo siga aquí, ¿no? Y que se me concediera todo muy por encima de lo que yo me había imaginado. Fíjate que hace unos días, hace unos meses, hablando de decisiones, ¿no? Quizás el ser humano, hoy en día, la decisión más importante que debe tomar en su vida, ya sabemos cuál es, ¿verdad? ¿Aceptar a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Hace unos meses compartió nuestra hermana Dafne el vídeo de su hijo Tomás, ¿verdad? Tomando la decisión de bajar a las aguas del bautismo, y dije, Dios mío, qué cosa para tan maravillosa. Ya puede ser una persona astronauta, puede ser físico nuclear,
puedes ser cardiólogo, eminencia en lo que quieras, pero nada en la vida se compara a aceptar a nuestro Señor como Salvador. Y fíjate cómo es Dios, que Dios nos invita a seguirle. Pero ya no solamente nos invita, nos ruega. Por medio de Pablo en Romanos 12 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que abstengáis de males y sepamos seguirle a Él. Ojalá en tu vida, si estás pendiente de una decisión importante, si no la tienes ahora, la tendrás. Pon a Dios, pídele sabiduría y Él te guiará por el camino correcto. Pueden haber ocasiones en que la decisión que tengas de tomar, si tú estás tan cerca a Dios, de repente hasta se decide solo y no tienes tú nada que hacer. Pero eso, ¿cómo se hace? Se hace al lado de Dios, hablándole a Dios por medio de las oraciones y escuchando a Dios. Es importantísimo escuchar a Dios, pero siempre. Y me gustaría terminar leyendo unos versículos que están en Deuteronomio, en el capítulo 30, versículos 19 en adelante. Fíjate lo que nos dice Dios. Estas palabras, esta invitación de Dios sigue siendo perfectamente válida para cada uno de nosotros hoy. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jesús tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, amando a Jehová, quise decir. Pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Si alguien que está aquí todavía no ha aceptado a nuestro Señor en su corazón, más claro ya no te lo puede poner. Más claro no lo puede poner Cristo. Hay que aceptarle, porque nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. Y si como cristiano estamos atravesando momentos y situaciones difíciles, que no te quepa la más mínima duda que al lado de Cristo, nuestro oído, escucharemos sus palabras amorosas y claras. La vida o la muerte.